Hola hermanos, continuamos con más del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy leeremos del numeral 2818 al 2831. Numeral 2818. En la oración del Señor se trata principalmente de la venida final del reino de Dios por medio del retorno de Cristo. Pero este deseo no distrae a la Iglesia de su misión en este mundo, más bien la compromete. Porque desde Pentecostés la venida del reino es obra del Espíritu del Señor, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Numeral 2819. El reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Los últimos tiempos en los que estamos son los de la efusión del Espíritu Santo. Desde entonces está entablado un combate decisivo entre la carne y el espíritu. Solo un corazón puro puede decir con seguridad: venga a nosotros tu reino. Es necesario haber estado en la escuela de Pablo para decir que el pecado no reine ya en nuestro cuerpo mortal. El que se conserva puro en sus acciones, sus pensamientos y sus palabras puede decir a Dios: venga tu reino. Numeral 2820. Discerniendo según el Espíritu, los cristianos deben distinguir entre el crecimiento del reino de Dios y el progreso de la cultura y la promoción de la sociedad en las que están implicados. Esta distinción no es una separación. La vocación del hombre a la vida eterna no suprime, sino que refuerza su deber de poner en práctica las energías y los medios recibidos del Creador para servir en este mundo a la justicia y a la paz. Numeral 2821. Esta petición está sostenida y escuchada en la oración de Jesús, presente y eficaz en la Eucaristía. Su fruto es la vida nueva según las bienaventuranzas. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Numeral 2822. La voluntad de nuestro Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Él usa de paciencia, no queriendo que algunos perezcan. Su mandamiento, que resume todos los demás y que nos dice toda su voluntad, es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Numeral 2823. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en Él se propuso de antemano, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, a Él por quien entramos en herencia, elegidos de antemano, según el previo designio del que realiza todo, conforme a la decisión de su voluntad. Pedimos con insistencia que se realice plenamente este designio de benevolencia en la tierra como ya ocurre en el cielo. Numeral 2824. En Cristo y por medio de su voluntad humana, la voluntad del Padre fue cumplida perfectamente y de una vez por todas. Jesús dijo al entrar en el mundo: He aquí que yo vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Solo Jesús puede decir: yo hago siempre lo que le agrada a Él. En la oración de su agonía, acoge totalmente esta voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. He aquí por qué Jesús se entregó a sí mismo por nuestros pecados según la voluntad de Dios. Y en virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Numeral 2825. Jesús, aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia. Con cuánta más razón la deberemos experimentar nosotros, criaturas y pecadores, que hemos llegado a ser hijos de adopción en Él. Pedimos a nuestro Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo para cumplir su voluntad, su designio de salvación para la vida del mundo. Nosotros somos radicalmente impotentes para ello, pero unidos a Jesús y con el poder de su Espíritu Santo, podemos poner en sus manos nuestra voluntad y decidir escoger lo que su Hijo siempre ha escogido, hacer lo que agrada al Padre. Adheridos a Cristo, podemos llegar a ser un solo espíritu con Él
y así cumplir su voluntad. De esta forma, ésta se hará tanto en la tierra como en el cielo. Considerad cómo Jesucristo nos enseña a ser humildes, haciéndonos ver que nuestra virtud no depende solo de nuestro esfuerzo, sino de la gracia de Dios. Él ordena a cada fiel que ora que lo haga universalmente por toda la tierra, porque no dice que tu voluntad se haga en mí o en vosotros, sino en toda la tierra, para que el error sea desterrado de ella, que la verdad reine en ella, que el vicio sea destruido en ella, que la virtud vuelva a florecer en ella y que la tierra ya no sea diferente del cielo. Numeral 2826. Por la oración podemos discernir cuál es la voluntad de Dios y obtener constancia para cumplirla. Jesús nos enseña que se entra en el reino de los cielos no mediante palabras, sino haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Numeral 2827. Si alguno cumple la voluntad de Dios, a ese le escucha. Tal es el poder de la oración de la Iglesia en el nombre de su Señor, sobre todo en la Eucaristía. Es comunión de intercesión con la Santísima Madre de Dios y con todos los santos que han sido agradables al Señor por no haber querido más que su voluntad. Incluso podemos, sin herir la verdad, cambiar estas palabras: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, por estas otras, en la Iglesia como en nuestro Señor Jesucristo, en la esposa que le ha sido desposada, como en el esposo que ha cumplido la voluntad del Padre. Danos hoy nuestro pan de cada día. Numeral 2828. Danos. Es hermosa la confianza de los hijos que esperan todo de su Padre. Hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos, y da a todos los vivientes a su tiempo su alimento. Jesús nos enseña esta petición. Con ella se glorifica, en efecto, a nuestro Padre, reconociendo hasta qué punto es bueno más allá de toda bondad. Numeral 2829. Además, danos es la expresión de la alianza. Nosotros somos de Él y Él de nosotros, para nosotros. Pero nosotros lo reconoce también como Padre de todos los hombres, y nosotros le pedimos por todos ellos, en solidaridad con sus necesidades y sus sufrimientos. Numeral 2830. Nuestro pan, el Padre que nos da la vida, no puede dejar de darnos el alimento necesario para ella, todos los bienes convenientes, materiales y espirituales. En el Sermón de la Montaña, Jesús insiste en esta confianza filial que coopera con la providencia de nuestro Padre. No nos impone ninguna pasividad, sino que quiere librarnos de toda inquietud agobiante y de toda preocupación. Así es el abandono filial de los hijos de Dios. A los que buscan el reino y la justicia de Dios, Él les promete darles todo por añadidura. Todo en efecto pertenece a Dios. Al que posee a Dios, nada le falta, si Él mismo no falta a Dios. Numeral 2831. Pero la existencia de hombres que padecen hambre por falta de pan revela otra hondura de esta petición. El drama del hambre en el mundo llama a los cristianos que oran en verdad a una responsabilidad efectiva hacia sus hermanos, tanto en sus conductas personales como en su solidaridad con la familia humana. Esta petición de la oración del Señor no puede ser aislada de las parábolas del pobre Lázaro y del juicio final. Ok, hermanos, hasta aquí el día de hoy. Continuamos más adelante con más del Catecismo de la Iglesia Católica. Dios los bendiga.